tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos, muy buenos días. Qué alegría poder llegar hasta sus hogares. Los días viernes nosotros nos sentamos aquí en una mesa donde trabajamos con un equipo de psicólogos y psiquiatras para poder reflexionar sobre diferentes temas. Cuando uno es niño le dicen una infinidad de cosas, ¿no? Sobre todo nuestra sociedad, un poquito, ¿cómo es? Pues latina, ¿no? Latina. Los españoles son muy de adjetivos y los españoles son muy de utilizar adjetivos muchas veces descalificativos. Y claro, hemos heredado maravillosamente desde la colonia esa práctica y constantemente utilizamos estos adjetivos para nuestros niños: caprichoso, malcriado, inquieto, maleducado y muchos otros más. El día de hoy vamos a hablar de dos temas importantes: la medicación a los niños, que se ha puesto tan de moda. Bendito sea Dios que en mi época no había, porque si no me hubieran tenido así con un Valium, ¿no? Gracias a Dios, también a vos y a muchos de nosotros, ¿no? Bueno, afortunadamente no había en nuestra época. Ahora, sin embargo, se puso de moda. Y vamos a hablar de ello. Para eso estoy en compañía de una amiga de siempre. Gracias por estar con nosotros. María Inés Salazar, psicóloga. Sistémica. Así, por favor, que escriban bien, porque hasta ahora no escriben bien. ¿Cómo estás? Vero, feliz de compartir contigo, con nuestros compañeros y con toda la gente y de poder dialogar de este tema que me parece súper, súper importante, porque si bien es cierto que como profesionales de pronto tenemos palabras claves para entendernos entre nosotros, creo yo. Estas palabras se han hecho populares y están sirviendo para lastimar a las personas. Así es. Entonces, creo que es un tema muy rico para la reflexión. Totalmente. ¿Cómo está Ramiro Balda, cognitivo-comportamental? Suena interesante. Suena interesante. Suena interesante. Oye, no, muy bien. Es bien bonita tu línea. Es una línea muy interesante de trabajar. La defiendo siempre, la uso siempre. Estás demasiado eufórico. Sí, me estoy controlando. Ok, listo. No, un gusto siempre estar aquí. Ya, gracias. Oye, servite, sin Gani. Con Gani. Con Gani. Y de la misma manera, la más cordial bienvenida a un amigo del programa. Él es nuestro psiquiatra de cabecera. Gracias, don Julio Bombacano, doctor. Querido doctor. ¿Cómo está usted? Bien. Los viernes bien, feliz. Y mejor con ustedes. Bueno, ha empezado a girar en las redes sociales la frase de una, por lo que escucho, es de tucumana, ¿no? Por la forma de hablar, es una psicóloga argentina que dice lo siguiente. Usted escuche con atención y luego a ver lo que nosotros opinamos desde esa perspectiva. Adelante. Que los adultos estamos en deuda con los chicos, ¿no? Con estas nuevas infancias. Le pediría a los políticos, a los encargados de las políticas sociales, que le vuelvan a asegurar a los chicos la vereda, la plaza, el parque, o sea, que la seguridad sea de verdad una conquista social para que los chicos puedan recuperar el juego con otros al aire libre, que hace rato que les viene faltando. Le pediría a las políticas educativas que le acerquen una escuela distinta a los chicos, una escuela atractiva, una escuela actualizada, donde los chicos sean investigadores, creadores, protagonistas, autores, donde de verdad se siga encendiendo el deseo de leer. Una escuela que los atraviese con la cultura, que no los aburra, pero que tampoco los divierta, porque no se trata de eso. Una escuela que genere esfuerzo y creatividad, fundamentalmente. Y muy especialmente les pediría a los políticos encargados de las políticas de salud y salud mental especialmente, que frenemos, que hagamos todo lo posible por frenar la patologización y la medicalización de la infancia. Cada vez se inventan más enfermedades sobre la infancia que en realidad tienen que ver con los niños de siempre, por no pensar en que el contexto de los enfermos se piensa que el niño es el enfermo. Ejemplo, antes decían los abuelos, los padres, los docentes, tienes hormigas en la cola. Ahora se dice, es un niño hiperactivo, lo mediquemos. Antes se decía, pasa una mosca y ahí se va. Ahora es el síndrome de atención dispersa. Y uno nuevo que apareció en el manual de psiquiatría, que es el trastorno oposicionista desafiante. Significa que los chicos son caprichosos, que no hacen caso, que lo quieren todo. Señores, esos son los chicos de toda la vida. Los chicos entre los 3 y los 5 lo quieren todo, porque viven en el principio del placer, les cuesta el principio de realidad, se oponen a los padres, les cuesta ser obedientes. Siempre fue así. Para que los chicos se queden quietos y para que los chicos no hagan nada, ni pregunten, ni molesten.
porque pareciera que nuestros hijos se han vuelto molestos, pareciera que nuestra infancia es incómoda, y como nos hemos vuelto seres humanos demasiado cómodos, entonces ahora un niño que pregunta, que insiste, que juega, que es travieso, que es molesto. Entonces la mejor forma es medicarlo. No puedo creer, síndrome del trastorno oposicionista desafiante. Eso está en el nuevo DSM, ¿qué? 5. ¿5? ¿Eso existe? Está ahí. Ya, pero eso existe, ¿es una nueva patología? ¿No? Es No. un nuevo diagnóstico. ¿eh? Es un nuevo diagnóstico. Pero antes, ¿qué se decía? ¡Malcriado! ¿No ve? Hablando para el papá, claro. ¿No ve? Ya, por favor ayúdame, porque esta es una casi denuncia. Estamos patologizando nuestra infancia. ¿Es así, Julio? No. Estoy totalmente en desacuerdo con lo expresado con la persona del video. Ujú. Lo que sucede es que a medida que se van dando más avances en neurociencia y salud mental, de hecho no hay que olvidar que el siglo pasado fue bautizado como del código genético y del cerebro y la salud mental, Ya. porque es donde se está poniendo más recursos a nivel mundial para seguir avanzando, ¿no? La última frontera, yo diría, la salud mental. Estamos descubriendo pues muchas cosas, eso es lo que está sucediendo. El grupo que trabajó el DSM-5, al que hacía referencia Verónica, que es un poquito el manual diagnóstico de enfermedades mentales en las que todo el Sí, mundo que se basa. Nos basamos, sí. El DSM-5 ha demorado 4 años en el grupo de Canadá, en Toronto, en ser trabajado, pero ha sido un trabajo increíble realmente a nivel de profesionales de todas las áreas de la salud mental. Por supuesto, cada vez que sale una versión del manual hay controversia, porque es la clásica. Eso pasó con el 2, el 3, el 4. Pero creo que es importante que podamos enfocar mejor lo que antes no se conocía muy bien. Claro, había muchas cajas negras en la salud mental, y en particular en salud mental infantil, muchas cajas negras. Hoy sabemos, por ejemplo, que existe depresión clínica en niños y niñas a partir de 2 años. Sabemos que se puede comprobar, y eso era impensable hace 10 años a nivel del mundo. Por eso digo, hay que relativizar un poco. Los diagnósticos sirven para los especialistas, sirven para los que trabajamos en esto. Es como decir un diagnóstico de apendicitis aguda. Pero por supuesto la población tiene que recibir otro tipo de información, que creo que es lo que tratamos de hacer acá cada viernes, para ser más digerible, más entendible, más amigable. Pero eso no significa que la ciencia en este campo no siga avanzando. Ya, hay muchos conceptos con los que estoy absolutamente de acuerdo y otros que me gustaría ponerlos en debate, porque, no sé, me pregunto, ¿qué tan importante es patologizar o identificar nuevos rasgos patológicos en el comportamiento de un niño? Decía al principio del programa, nosotros usamos ciertas palabras para tener un diálogo común, Correcto. ¿no? Desde diferentes profesiones, desde diferentes formaciones. Pero cuando esto ha comenzado a popularizarse y a mal manejarse, realmente vamos construyendo, sin pensarlo, aportamos a construir sociedades que se sienten cada vez más enfermas, Okay. ¿no? Yo recuerdo mucho un capítulo del Chavo del Ocho en que don Ramón sale tocándose su cabeza y alguien le dice, ¿está usted enfermo? Y él dice, sí, estoy enfermo. Sí. Y cuando hace esto alguien más le dice, ¿está usted mal? Y él dice, sí, creo que estoy mal. Claro, ¿no? por supuesto. Y luego alguien dice, ¿está usted enfermo? Sí, necesito descansar. Y entonces creo que este es el riesgo que estamos manejando. Es decir, que en el intento de tratar de comprender ciertos fenómenos, terminamos patologizando. Claro. Y esto se ha comenzado a manejar así a nivel social. Entonces, tú te encuentras en la calle con gente que te dice, oye, estás histriónica, ¿no ves? Te Sí. encuentras con gente Pero que si te los dice, ministros dicen a cuando quieren insultar a alguno de la oposición, es esquizofrénico. psicópata, Sí, ¿no es cierto? neurótico, todo. Entonces, el vacío ya que tienen estas palabras son bien peligrosas. Y específicamente en la niñez es seguramente muy importante identificar qué genera ansiedad, qué genera depresión, algún cuadro, pero cuando ya ponemos etiquetas es súper peligroso, ¿no? Lo que a mí me preocupa es que empecemos a patologizar a los niños
y de pronto no pongamos nuestra atención en los padres que realmente están generando estas patologías. Hace algunos días atrás veía un video donde ponían a dos criaturas y decían, dime si puedes reconocer cuál de los dos tiene el síndrome de atención dispersa. Uno de los niños, cuando le preguntaban, contestaba mirando a la cámara. La otra niña, en cambio, no miraba, estaba, sí, claro, como dispersa, pero cualquier mujer, más allá de ser psicóloga, se da cuenta que esa criatura, por ejemplo, es una criatura insegura, una criatura a la que seguramente no le dan el reforzamiento necesario en el hogar y se siente temerosa hasta de decir su apellido y su nombre, a diferencia del otro niño que lo veía como muy seguro de sí mismo, de repente en un entorno mucho más agradable y amigable. Pero ¿de verdad existen este tipo de trastornos? Porque nosotros vemos a un niño que es muy difícil y hiperactivo, y en Estados Unidos, ¡pum!, venga, vamos a ponerle medicamentos. ¿Por qué la sociedad patologiza? Básicamente porque los encargados del desarrollo de los niños y de las niñas no están desarrollando, valga la redundancia, herramientas adecuadas para poder brindar un entorno y un contexto adecuado para los niños. Es por eso que tendemos a patologizar, porque no entendemos lo que está pasando. Correcto. Sin embargo, hoy en día se sabe y hay estudios sobre lo que es la neurodiversidad. ¿Sí? Todos tenemos un cerebro diferente, es decir, en cuanto a conexiones neuronales. Todos tenemos diferentes conexiones neuronales, por lo tanto nuestra percepción del mundo es individual, totalmente. Imagínense un aula en un colegio donde hay los bancos acomodados en filas, el docente transmite de manera magistral una materia. Sujeto saber, ¿sí? ¿no? Entonces es un ambiente desarrollado para más o menos cierto grupo neurodiverso, ¿no? Pero hay un grupo neurodiverso que tiene otra forma de interpretar la información que no está incluido, sin duda, no presentan educación inclusiva. Por lo tanto, este grupo es patologizado. Correcto. Pero no es problema de la neurodiversidad, es problema del ambiente, del contexto que está solamente enfocado a ciertas neurodiversidades, no a las otras, que estadísticamente son pocas, pero cada vez más aumentan porque la estimulación y toda la forma en que el niño se desarrolla con la tecnología y todo, está cambiando las conexiones, los cableados neuronales. Entonces, la educación hoy en día en la familia o en la escuela está diseñada para cierto tipo de cableado neuronal, ¿sí? No para otros que son diferentes. Y es ahí donde queremos que estos encajen en esta cajita negra, como decía Julio, pero para que encajen, entonces los tenemos que medicar, tenemos que utilizar el castigo, el condicionamiento, etcétera. Me duele tanto escuchar eso, me duele mucho porque he visto casos en Estados Unidos de niños a los que los tenían, pero así, ¿no? Como idos, porque ya los habían medicado, entonces no estaban en sus plenas facultades, eran niños soñolientos que no reaccionaban, pero claro, eran cómodos. La pregunta es, no soy clínica, yo no atiendo gente, entonces por eso es que acudo a ustedes. Cuando te viene un niño con características que según los padres están mal, a mí me han enseñado en la universidad que el niño es el síntoma, no es el problema, y que lo primero que se hace es ver a los papás y atender qué están sucediendo con estas personas para poder haber generado esta conducta en la criatura. ¿Sigue sucediendo eso o medicamos al niño para que se quede tranquilito y el papá sigue en sus infinitas estupideces? Desde la perspectiva de Ramiro voy a complementar y responder. Okay. Para mí, lo apasionante de la profesión nuestra es justamente que casi es un arte. ¿En qué sentido? Como médico clínico, yo puedo diagnosticar una apendicitis aguda, por decir algo. Claro. En base a signos, síntomas, un laboratorio, ok. Correcto. Ya está, punto. En lo que nosotros hacemos, dada la neurodiversidad a la que hacías referencia, ¿qué es enfermedad y qué no lo es? Claro. Hablo de salud mental. ¿Qué es normal y qué es anormal? Porque esa fue siempre la pregunta. Este es anormal, oh por Dios, pero era un genio, ¿no? Como el caso de John Nash, todos los John Nash y todos los genios, ¿no? Claro.
incluso tenemos líneas más sutiles ahí de análisis, ¿verdad? ¿Qué es enfermedad médica, mental? ¿Qué es un trastorno de personalidad psicológico, para que la gente nos entienda? Correcto. Incluso hay rayas ahí. Pero si nos equivocamos, por supuesto que podemos medicar o hacer algún tipo de terapia, tal vez a un grupo de niños, que es el tema que nos trata hoy, que por ahí no lo meritaban, por ahí no era necesario, y simplemente era que le he dado, no sé, pues Ritalin para que encaje en tu ejemplo dentro del colegio, para el trastorno de déficit de atención. Pero ¿qué pasaba si en realidad ese niño estaba cursando con un cuadro depresivo agudo, que podía ocasionar un brote psicótico? Claro, y realmente esas sutilezas convierten lo que hacemos en un arte, porque además, a diferencia de mi primer ejemplo, no tenemos un laboratorio de sangre, no tenemos una tomografía, porque estamos hablando de mente por un lado, la intuición y el conocimiento, y cerebro, casi, ¿no? Y en muchos casos, Vero, a nivel clínico, incluso tienes que hacer diagnóstico, prueba-error. Tienes que trabajar con un medicamento para ver qué tipo de reacción hay, para descartar. Correcto. Todos nosotros en clínica trabajamos con por lo menos unos 3 diagnósticos presuntivos, ¿verdad? De entrada. 3, imagínate. Por lo menos. Las hipótesis. Claro, para irlas desarrollando. Claro, claro. Entonces ahí, por supuesto que hay dificultades. Coincido contigo en que se ha puesto de moda hace mucho tiempo para el déficit de atención en niños utilizar medicamentos para que encajen lo que decían, ¿no? Pero creo que creo que el análisis debería ir mucho más lejos en lo que estamos tocando. A mí me gustaría complementar esto que están diciendo Ramiro y Julio, para que nuestra comunidad sepa que cuando nos traen a un niño o a un joven que es menor de los 18 años, una de las primeras cosas que nosotros hacemos es descartar, ¿no? Entonces, si de pronto viene un niño o una niña con enuresis, lo primero que hacemos es decir, bueno, a ver, ¿cuál es el diagnóstico médico? Hay problemas. Enuresis es la criatura que todavía sigue mojando la cama por la noche, para traducirle a nuestra población, que esa es mi misión. Sí, entonces preguntamos, ¿cuál es el diagnóstico médico? ¿Hay problemas neuronales? ¿Hay problemas renales? Si nos dicen no, ya he ido donde los médicos dicen que no. Entonces comenzamos a explorar lo emocional en este niño y de inmediato, quienes trabajamos en terapia familiar, de inmediato comenzamos a mirar el entorno para llegar a lo que tú has dicho. Este niño, esta niña es un síntoma de toda la tensión, frustración, peleas, etcétera, que este entorno no puede manejar. Y está protestando por ese medio, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, en enuresis nosotros decimos, pucha, parece que este niño no está pudiendo llorar por aquí, está llorando por acá, simbólicamente. Y entonces, ¿por qué está llorando? Ahora, cuando los padres y las madres vienen a nuestros consultorios, generalmente vienen bajo esta petición, atiéndamelo, ¿no? Algo le está pasando. Me ha salido fallado, más o menos, ¿no? Entonces nosotros decimos, por favor, queremos hablar y trabajar con la familia. No, nosotros estamos bien, él está mal. Entonces, este es el trabajo que nosotros tenemos que hacer. Y este tema que hoy día tú estás tocando parece liberar mucho a los padres de familia. Es que me han dicho a mí que mi hijo tiene hiperactividad, su profesora dice que tiene dispersión de atención, su director dice que parece que es un cuadro de enuresis, o tal vez ha vivido algún tipo de abuso. Entonces, la gente ya viene libera, ¿no? Como tratando de liberarse en lugar de venir a trabajar qué cosas está sucediendo. Eso es tan importante, ¿no? Porque de aquí yo quisiera que salga en esta primera hora que estamos abordando el tema una consigna clara. Y repito lo que a mí me ha metido en las clases que he pasado. El niño es el síntoma. Por favor, traducime eso. El niño es el síntoma, no es el problema. Bueno, ahí hay que partir de que la familia es un sistema, ¿sí? Es un sistema que se autorregula, es un sistema que resuelve sus conflictos, resuelve sus problemas, se crea conflictos, los va resolviendo en el camino, etc. Cuando la familia tiene un problema que vamos a llamarlos líderes o referentes, no pueden resolver, generalmente este problema se va a manifestar en un síntoma. Es decir, alguien, el eslabón más débil de ese contexto llamado familia,
va a desarrollar algo, Ajá. ¿no? Entonces, no podemos aislar a ese eslabón débil y tratarlo como si fuera el problema, sino básicamente debemos abordar siempre el contexto familiar. Y no solamente el contexto familiar, el contexto educativo también, ¿sí? No olvidemos que familia, educación, iglesia, etcétera, responden a un sistema, a ciertas normas que te dicen esto está bien, esto está mal, esto se hace y esto no se hace. Entonces, el psicólogo principalmente no puede descuidar el contexto, es decir, uno tendría que trabajar con la familia, pero también tendría que trabajar en el contexto educativo. Hay niños que desencadenan algún tipo de trastorno producto de la iglesia a la que asisten, Claro por que ejemplo. sí, claro. Claro, que claro. sí. ¿Cómo qué? Todo lo que responde al sistema, O sea, ese te grupo trata donde de ellos se mueven. encasillar. Si Claro. tú no cuadras en la iglesia, no cuadras en el aula y no cuadras en tu familia, imagínate el problema que tienes. Y además que te dicen tú eres el problema, no es el problema ni No, la claro. familia, ni la escuela, ni la iglesia. Entonces, ahí estamos fragmentando el problema. Entonces, lo que tenemos que hacer es entender el problema en su globalidad. ¿Y la familia lo ¿Qué está entiende? sucediendo? No, la familia no Porque entiende. la familia está bien cómoda en ese Sí. sistema, ¿no ves? A mí me Sí. gustaría dar un ejemplo que yo he atendido hace algunos años de un niño de 11 años, ¿sí? 11 años, que llegó a consulta con un sentimiento de culpa tan fuerte, pero tan fuerte que decía, soy una mala persona, soy un mal hombre, no sirvo para nada. Ay, Entonces, Dios, a cuando los hemos 11 comenzado años. a trabajar esto, ¿qué es lo que había sucedido? En un colegio X les habían castigado leyendo la Biblia toda la mañana, o sea, ya un castigo leer la Biblia es chistoso para quienes creen, no en la Biblia, les habían castigado así y les habían encerrado en la iglesia, ¿no? O sea, en su parroquia para leer ahí y sin dejarlos salir ni siquiera a hacer pis. Pipí. Ujú. Ahora, desde la sexualidad nosotros sabemos que si un varón está mucho tiempo sentado, hay una erección por la presión prostática. Esto le pasó a él y a otros de sus compañeros en la iglesia y leyendo la Biblia. Uy, Dios. Entonces, lo que se han dicho Cortocircuito entre pasó, ellos wow. ha sido, realmente no, está la Virgen aquí, estás leyendo la Biblia y tienes una erección, entonces algo malo está pasando. Y este chico, como no podía hablar de este tema con su familia, comenzó a deprimirse, a culparse, a agredirse y nadie entendía por qué, hasta que vio a la doctora de la sexualidad. Entonces, fíjate cómo puedes construir un engaño en tu cerebro y además un entorno ayudarte a hacerlo? este chico se decía la palabra, por eso me acordé, perverso, soy mi perverso, vida, ¿no? O sea, de por cómo 11 manejamos años. los temas a Estaba nivel sentado comunicacional. mucho rato. Estaba sentado. El ejemplo que has puesto me parece genial. A ver. Lo que pasa es que aquí hay que hacer pesquisa, el descarte. Ya. Ahora, imagínense que traen a un niño a la consulta y que somos los 4. Ujú. Ahí va a tener mucho más sentido lo que estamos tratando de hacer acá. A ver. Una dimensión de descarte sería el sistema familiar. Entonces, ¿quién tendría que ver eso? Nuestra psicóloga sistémica. Ok, la familia. su Una propio dimensión. sistema. Una dimensión. El sistémico es todo lo que está alrededor tuyo y que genera un sistema. Ya. Y lo Tu primer interno sistema también. es tu familia, tu segundo sistema es tu sociedad, colegio, De etcétera. pronto tú tendrías que ver algo, si se ha descartado No, yo de no. lo social, psicología social, por Ya, ejemplo. ya, bueno, eso sí. Claro. ¿Y a qué está pasando en el país, en el mundo y la región? Claro, ¿qué viene de la televisión? ¿Qué es lo que este chico está viendo constantemente Ok. que puede desencadenar algo? De pronto el Ramiro tendría que ver si hay distorsiones cognitivas Es- individuales, producto de unas programaciones raras que haya recibido. Pensamientos raros de la criatura, ¿no? Claro. De pronto yo tendría que ver si hay alguna patología neuroquímica, Familiar, un papá depresivo, una mamá depresiva. antecedentes, a ver, genética. Pero estas múltiples dimensiones, vuelvo a la línea inicial, hacen que el descarte diagnóstico sea fundamental en lo que hacemos. Por eso es impensable hoy en día trabajar si no es un equipo multidisciplinario en salud mental. Es impensable, Sí. porque
vamos a tener visiones sesgadas del problema y por ahí nuestras hipótesis de aproximación van a ser insuficientes. Ya, pero no, yo insisto, no me sigas diciendo que estás atendiendo a la criatura, es a toda su familia, Así es. porque la falla ahí es la familia. O sea, nosotros Depende. empezamos a saber cómo está, si puede llegar un niño fallado. Depende, por supuesto. Claro. ¿Qué pasa si te ha llegado un niño con una esquizofrenia incipiente? ¿A qué edad se puede desencadenar ya? Normalmente la detonar? esquizofrenia La adolescencia. arranca en la adolescencia, arranca. Ya. Pero tienes ya indicadores incluso a nivel de tomografías, a nivel de marcadores PET, etcétera. Sí. Claro. Hay Pero eso también es genético, o sea, tiene que haber una referencia familiar. Lo primero que le preguntarás, ¿hubo algún rayadito en la familia? Y depende de los detonadores también por del supuesto. entorno. Por eso es ¿No ves? multidimensional el problema. Ya, pero esos serán casos muy raros. Por lo Ah, general debe ser el entorno entero. Yo insisto en que tiene que ser el entorno. Sí. No necesariamente es mi punto. De acuerdo, En la no mayoría de los necesariamente. casos, claro. En la mayoría de los casos sí. Sí. Creo ¿Coincides? que todos tenemos factores predisponentes para un montón de patologías, ¿no? Claro. Pero hay un contexto que pasa a determinar lo que es predisponente. Yo me acuerdo que, por ejemplo, Entonces- estudiábamos las familias esquizofrenizantes. O sea, existen las familias O sea, que pueden sí. detonar una esquizofrenia, Entonces, hasta en el más santo. No debemos descartar ningún elemento, Ok. ni el neuroquímico, Ninguno. ni el sistémico familiar, educativo, Cognitivo, cognitivo. conductual. No podemos descartar porque no podemos aislar al ser humano, ni en el diagnóstico ni en la intervención. De acuerdo. El problema siempre ha sido aislar, es decir, te voy a llevar al médico para que te vea, ¿no? O el psicólogo te va a arreglar, o yo qué sé, ¿sí? Entonces, es un trabajo interdisciplinario y es un enfoque del sistema que rodea a la persona. O sea, no podemos trabajar aisladamente porque es ahí donde se cae en los errores. El sistema educativo se lava las manos, la familia se lava las manos. Y, ¿no? ustedes son los que Entonces, tienen que resolver el asunto. El niño está ahí como el problema, entonces, ¿qué hacemos con ese niño? Y te das Entonces, cuenta ya lo que le estás cargando a esa criatura, eres Claro, el problema. claro, Eres, como claro. decías tú, eres un problema. Te tengo que llevar al psicólogo. Exacto. Pues, ¿cómo? Es una cosa ridícula de verdad. ¿Cómo cometemos errores los padres? Entonces, a veces es por falta de información y a veces es porque no queremos afrontar algo. ¿sí? Hoy en día tratamos no de patologizar en el área de salud mental, sino hablamos básicamente de condición. Ujú. O sea, la condición implica un montón de variables que implican diversos subsistemas dentro de lo que es el entorno de la persona, ¿no? Ahora, a nivel de sistema, no solamente es lo externo, ¿no? Los Eso los es psicólogos individual. sistémicos decimos, tu primer sistema al que tenemos referencia es tu célula. O sea, las células ya son un sistema dentro de otros sistemas. Y esto a nivel de salud lo podemos ver. Cuando tú comienzas a jalar tristezas, comienzas a jalar depresiones, por ponerle el nombre, Claro. entonces todo tu sistema interno comienza a funcionar en torno y comienzas a también a irradiarlo hacia Lo afuera. mismo, claro que sí. El cáncer es un ejemplo de ello. Por ejemplo, estas células que están invadiendo son células inteligentes, pero estas células que están luchando también son células inteligentes, ¿no? ver, ¿quién Las gana? células T. Entonces, estas células bloquean y estas entran por este lado y estas vuelven a bloquear y entran. Pero va a depender de esta predisposición también que tiene esta persona para que este cáncer siga avanzando en células o se detenga. Y ahí tenemos diagnósticos de mucha gente a la que le han dado 1 año de vida y está 10 años viviendo. Feliz. Entonces, todo esto es multisistémico, diríamos, ¿no? No totalmente. es solamente la relación de afuera, sino también lo que está pasando adentro y cómo se maneja. Julio, ¿existe un alto porcentaje de niños medicados en nuestro país o más bien somos reacios a ello? Está subiendo, Está subiendo. sí, está subiendo, definitivamente. Y tú que eres un médico que ha estado, digamos, en toda esta época, ya son, o sea, generaciones que estamos viendo nosotros el cambio. Yo veo otro mundo, yo veo de lo que vivía yo en los 80 a lo que vivo ahora, es pues como si me hubiera trasladado de planeta, todo diferente. Tú lo ves y lo ves en función a qué desde tu propio diagnóstico. La desestructuración familiar, las nuevas técnicas, no lo sé. Mira, te resumo desde el otro lado. A ver. Hace más de 25 años, cuando yo estudiaba medicina y en particular psiquiatría, para graduarme de médico general,
todo lo que leí en los libros Ya no sirve. hoy no sirve. ¡Ey, caramba! Hoy. Porque ha evolucionado Tanto. tanto el tema y por supuesto sale algo nuevo y se relaciona con todo lo nuevo de nuestro entorno también. Claro. ¿Y a qué todo le lo que atribuyes decías tú tú, esto? ¿A qué le atribuyes esta nueva...? la evolución de la humanidad. Pero ¿y la evolución va por el camino de ir y empezar a drogar más a los niños? Es la búsqueda de control eso. O sea, Sí, pues, nos estamos desgraciadamente. percatando de que somos tan diversos, se nos escapa de la mano todo, que queremos medicar para controlar. Otra vez volvemos a Pink Floyd, ¿no ves? Claro. O sea, otra vez a tratar de meter el ladrillo a la pared. En la mayoría de los casos, por supuesto que se dan utilizaciones de medicamentos en grupos etarios con fines de normatizar conductas. Es más fácil que hacer lo que lo manden al Ramiro darle un medicamento, digamos, para normatizar conductas. ¿no? Pero no es en todos los casos, por supuesto. Es lo que quiero recalcar. También hay casos que ameritan intervenciones serias, yo diría. Porque por un lado, claro, estamos en una época global, transcultural, todo lo que quieran, donde Sí, la totalmente. neurociencia es el tema. ¿Se han fijado? Neuroeconomía, neuromarketing, Todo. neuroliteratura, Neurotodo, neuropelículas, seguro. Por fin nos dimos cuenta que es nuestro cerebro. Claro, pero eso nos está abriendo una ventana a un mundo, para mí, apasionante, que va a ser el siglo XXI, donde hay que ver qué pase. Mi sobrino que tiene, ¿cuántos años? Tiene 11 también. Ujú. Llega el otro día, tía, a ver, veremos Netflix, quiero que veas esta película, pero hasta además se sabía hasta el diálogo entero de la película. Me ha hecho ver Lucy. Ah, Ya. buenísimo, buenísimo. Exacto. Bueno. Ahí vamos. ¿Dónde habrá, no, tía? Esas cosas. No sé, Pepito, pero Lucy, a ver si la ponemos un fin de semana. Es Estoy en impresionante. camino, debías decirle a Sí, hacerlo. pero sí. te das cuenta, mira, y él me decía, porque ya está funcionando solo su 30% del cerebro. Ahora ya está con 40% de su cerebro. Yo veía a Lucy impresionada, es una película de una mujer que activa su corteza cerebral de tal manera que alcanza en un momento el 100%, y cuando ya alcanza el 100% tiene pues un dominio absoluto de todo, y a medida que va creciendo su nivel de manejo del cerebro, ella va teniendo ya manejo también de la materia. Creo que con el 30% ya maneja la materia, con el 50% al resto de las personas, y con el 100% ya pues es, no Dios. Sí, ¿no? Con el Es 100 uno ya es con el Dios, uno. es uno con uno. Entonces, ahí están, imagínate su cerebro dónde está funcionando. Ujú. ¿Qué dice Ramiro? Bueno, de Lucy me encanta la película, es muy buena. ¿Conoces? La Pero, viste, sí. A ver, Van a dar una nueva que se llama Valerian, de los mismos, Ah, ya. del mismo ¿Valeria? director, Valerian. Valeria. La estrenan en una semana. Y hay el otro Vamos a Sin verlas. Límite, ¿no? Que es el En la misma línea. en la por si misma acaso. línea, Ah, Sin sí. Límite. Conoces Que si la antes se conoces. llamaba metafísica, ¿no ves? Antes Hoy en se día llamaba ya metafísica, entendemos como claro. neurociencia. Neurociencia. Pero es que antes los quemaban a los científicos porque eran los Correcto. chamanes y demás, había No, que cambiarle de nombre. Ahora y mi pregunta ahora es, los de la academia es el... sí, pero mi pregunta es, ¿y ahora los que van descubriendo no los consideramos locos y los medicamos también? Sí, a ver, Porque viene una generación que la- nos va a sacar de todos los problemas. históricamente la capacidad de adaptación del ser humano a los cambios es más lenta que los cambios. Sí, Ujú. sin duda, claro. Entonces, como es más lenta que los cambios, entonces cada vez que el ser humano tiene que adaptarse a ellos, genera conflicto a nivel individual, a nivel del contexto familiar, etcétera, etcétera. Entonces, hoy estamos cada vez más en conflictos no resueltos. Correcto. Y de hecho, el sistema que se está quedando en el siglo XIX y XX más o menos es el sistema educativo, ¿no? Seguramente la familia está evolucionando, seguramente hay familias que todavía responden a un esquema educativo del siglo XX, pero la educación es la que se está quedando. Se está quedando. Entonces, Y más la nuestra. qué es dolor. importante reflexionar sobre esto porque si la familia ha generado, digamos, un cambio y un enfoque diferente en cuanto al desarrollo de los niños, y el niño pasa poco tiempo en la familia, pero más pasa tiempo en la escuela, y en la escuela está como en otro siglo, en otro sistema. Correcto, ¿no? Entonces así ahí es. imagínense lo que nosotros llamamos la disonancia cognitiva. ¿sí? Esa disonancia cognitiva sí va a generar conflicto. Sin duda. Y no solo en el niño, sino Y en la sabes familia. qué es lo más etcétera. triste de todo, que estamos en retro, pero así en pleno retroceso, porque yo veo con dolor que seguimos aplicando los libros
que se usaban hace 20 años atrás en el colegio, ¿no? Ujú. No quiero decir nombres, pero sí, mi mamá me mima, amo a mi mamá, ¿no? Oye, pero la Cuando- mujer, En la formación de los, En la de los formación. profesionales. Y a mí me contaban, por ejemplo, los de Kipus, que son los que han traído estas computadoras, que cuando se los habían llevado a unos soldaditos, estos primeros ordenadores, a unos soldaditos, de ahí de una comunidad aymara del fin del mundo, los soldaditos, porque además como tienen otra lógica, hasta el aymara tiene otra lógica, los soldados han empezado a hacer sistemas inmediatamente, ya encendían desde su computadora algunas cosas, una impresionante, pero no, pues a esos soldados los has criado, mi mamá me mima, ¿no? Y no, la verdad es que creo que estamos absolutamente de retro. Permítame hacer una muy breve pausa, la próxima media hora vamos a hablar de si usted piensa que ya tiene la capacidad suficiente como para poder decidir que quiere hablar con un psicólogo, nosotros le vamos a ir explicando qué es un cognitivo comportamental, qué es un sistémico, por qué un psiquiatra, por qué un humanista, por qué un freudiano. A ver, ya venimos, espérenos por favor.